la nalgadita para que empieces. O sea, sí, pero es que si no... Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén. Donde quiera que se encuentre, donde el orbe. El orbe, qué bonito escuchas. Sí, Aprovechando el tema. sí, sí, claro. claro. Hay que- Ok, bienvenidos, aquí estamos en una sesión más de... Sesión más, ándale pues, un programa más. Te digo, tú traes el modo... Es que yo me siento aquí, güey, y es aquí donde... Aquí es mi templo del saber, güey. Es tu salón de clase. Es mi salón de clase. Entonces, bienvenidos, estamos en un programa más de Blanco y Negro, ya Así nuestro es. número 13 o 14, ya no sé ni en cuál vamos. Cabalístico, ¿no? ¿13? Si es el 13 ya vale No, madre. es el porque- 14. Es el 14. Ah, entonces El de las leyendas fue el 13. fue el cabalístico. Por eso por tiene- favor. tiene- Sí, que va. Bueno, bienvenidos, estamos No en, tiene sentido. en una emisión más de Blanco y Negro. Y antes de comenzar con el tema, Nos y pidieron. nos pidieron, Bueno, si no, más la diría, Luciano, que nos exigieron, pero... nos exigieron que diéramos las redes sociales. Entonces, evidentemente estamos aquí en este bello canal de YouTube. Así Ahí es. está la campanita. Y suscríbanse, denle like y compartan. Así es. Y estamos en Facebook como Las 57 multimedios, también denle like, ¿no? y en Instagram como la-57-multimedios. De todas maneras, Suscríbanse. va a aparecer aquí un... Ah, no, no, síganse, ahí síganos. Síganos. Suscríbanse, síganos, etcétera, Básicamente etcétera. lo mismo, ¿no? Aquí va a aparecer esto por si nos apendejamos, ¿no? Porque estamos empezando medio atropellados el Sí, programa, un me poquillo. estoy dando cuenta de esto. Bueno, en fin, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y bien Como chido. siempre lo dices. Como siempre lo digo. Pero Es está que chido, la neta. está chido. Sí, lo he visto, está Y chido. aquí va a aparecer un Está chido. letrero acorde ¿Acorde? al tema, que es el arte. Arte. Y aquí Nomás, va. por favor, que no se parezca al de Art Attacks. Por Sí, favor. por favor, ahí te encargo. Pero es de Disney. Y Pero antes es de de Disney, no importa que sea peor tantito. Pior. Y por cierto, vamos a saludar a nuestras compañeras. Efectivamente. Primero Lucio que nada, Nogués. el Lucio Nogués Hola. Hola. y la señorita Hola. L.A. Oli. Y tu mamá saluda por allá. También mi mamá saluda. Hola. Saludos a mi hermano que también están aquí en presencia de De esta grabación. esta grabación. A ver cómo nos va. ¿Cómo sale? A ver cómo sale. Entonces, bueno, el tema de hoy vamos a platicar El de arte. arte. Va, pero, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Ese es el meollo del asunto, Es el ¿no? medio del asunto y es la gran problemática que luego nos aqueja este Sí, tema. pero es que tiene varias, Definiciones, varias Definiciones. vertientes. Sí, o sea, y se ha ido modificando, ¿no? A través de la historia, entonces... Entonces, Pero- sí. Pero bueno, vamos a hablar de las definiciones. ¿Qué traes tú? No, tú. Yo empiezo. Sí, está bien. Ok. Porque Magister Dixir, tú la traes ahí a... Ah, ok, sí. Pero La etimología de la palabra, Sí. como decía el Magister Dixir, Exacto. dice que el arte es una palabra que proviene del latín, que es la palabra ars. ¿Sí? Es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, Ok. ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Ok. ¿Sale? Ah, Entonces, para acabar pronto, el arte es la máxima expresión ajá. de los sentimientos. Sentimientos. Y no sé, sentimientos, ¿no? Algo que decir. Ideas, No, siempre tiene algo que decir el arte. sí, siempre. Es para expresarse, ¿no? Y como decías, ¿no? Mediante diferentes técnicas. Sí, bueno, hablaba de la expresión de ideas, emociones y sensaciones de manera lingüística, plástica o sonora. También falta ahí agregar, bueno, que traer dentro de la plástica, no estoy tan seguro, ¿Cuál? la pintura, ¿no? Sí, es plástica. Es plástica, ¿no? Entonces, bueno, entraría la pintura y vamos a hablar de las 7 bellas Las artes. 7 bellas artes, En un evidentemente. momento más vamos a hablar de eso. ¿Qué más traemos sobre el arte? No, digo, básicamente lo mismo. Dice que el arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos, que es la capacidad que tiene el humano para presentar sus sentimientos, emociones, percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. Que es básicamente lo mismo, Es exactamente lo mismo, pero con otras palabras. más bonito, quizás. No sé si más bonito, pero con otras palabras. Sí. ¿No? Bueno, el nacimiento del arte, bueno, es esta necesidad del ser humano de transmitir, ¿no? Que fue evolucionando, ¿no? Porque en realidad yo creo que las primeras Civilizaciones. no, representaciones como artísticas, ¿no? Provienen de una necesidad de expresión, pero no necesariamente como expresión propia, sino a lo mejor una danza que agradecía el cultivo. Sí, O si nos vamos a las culturas prehispánicas, ¿no? Que Sí. es a lo que te refieres. Ah, exacto, y hasta más para atrás, ¿no? Sí, incluso podríamos hablar de las pinturas rupestres, ¿no? Las pinturas Que también que- podrían ser una expresión.
Sí, de lo que pasaba, ¿no? O sea, nos decía, esta parte de inmortalizar que fueron y se echaron al mamut, ¿no? Sí, aparte era como un instructivo. Yo siempre he dicho que era como un instructivo. Porque acuérdense que las primeras civilizaciones y tal eran mucho de esta parte eran nómadas. Entonces Iban y venían. iban y venían, iban yendo de lugar en lugar. Entonces como que dejaban ese instructivo para que el que llegara, a mí me da la impresión de que era para que el que llegara viera cómo era el tema, ¿no? De hacer la lanceta, la piedra y toda esta onda para poder chingarse al mamut, ¿no? Ajá. Okay. Y después alimentarse de él y vestirse de él, ¿no? Que era para lo que lo utilizaban. Básicamente, entonces, y al final de cuentas sigue siendo una expresión de una idea. Sí, pero evolucionó, ¿no? De algo como más utilitario a algo más, sí, de expresión ya muy personal, ¿no? Ya la danza a expresarte que eres feliz, ¿no? O esta parte de... Que yo creo que la danza es mucho lo que expresa, esta parte de la felicidad. ¿Bailas pero estás feliz? Sí, bueno, evidentemente. Y a mí me parece que la parte de la danza o el baile como tal, que bueno, como tal, la bella arte se llama danza. Que hay sus vertientes también, ¿no? Ahí tiene sus vertientes, pero sí es una expresión como de mucha felicidad y es como que el cuerpo tiene que estar alegre, ¿no? Y Sí, ¿no? constante Y movimiento, aparte, etcétera. Y evolucionó, ¿no? Porque de ser como nada más briquillos, a lo mejor con sonidos naturales, evolucionó esta parte ya de la contorsión del cuerpo, ¿no? Sí. Y exacto, ¿no? Todas Estas cosas más, como más estéticas, Sí, ¿no? bueno, Que es otra cosa, otro tema, ¿no? La estética. la estética que vamos a tocar. Algún otro día Un otro día. hablaremos sobre la estética. Así ¿no? es. Entonces, bueno, sí, tenemos estas grandes representaciones que fueron evolucionando, como bien comenta Gonzalo, y yo creo que viene un parteaguas muy fuerte para el tema artístico. Después de una edad muy oscura, porque estuvimos en una edad muy oscura, donde en el medievo, que estuvo toda esta onda de los caciques y toda esta, fue muy oscura porque no hubo evolución de nada, ni de temas artísticos, ni científicos, ni nada. No, porque eras crucificado, básicamente. Exactamente, te crucificaban por andar de pinche hereje loco, ¿no? Sí, ¿no? Básicamente. Con ideas locas. Con ideas locas, ¿no? No tiene Entonces, nada que ver con lo sacro. sí, que exactamente, porque toda la concepción de Dios, entonces cómo te ibas a meter en ese tema. Pasa este tiempo del medievo donde también nos dedicamos mucho a agarrarnos a fregadazos, porque sí pasó esta parte que nos dedicamos mucho a agarrarnos a fregadazos. Ahí viene la época de las cruzadas, etcétera, etcétera. Y viene un parteaguas muy fuerte que es a partir del siglo XV, sí, más o menos, que es la etapa del Renacimiento. Sí, ella veía el siglo de la Ilustración, donde volvemos a tener estos grandes científicos, grandes entes artísticos y culturales, ¿sí? Y hay grandes personajes, ¿no? Que me encanta esta parte del Renacimiento, porque eran revolucionarios, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces el arte tiene mucho eso, que es revolucionaria, es incómoda, denuncia, ¿no? Señala, ¿no? Ridiculiza. Es una crítica. Es una crítica, ridiculiza al poderoso. Al extracto social, ¿no? Como tal, o sea, al que sea, Sí, pero sí, sí, claro. sí es una crítica fuerte contra los políticos, contra los gobernantes que eran reyes, reinas, porque en su momento también hubo de esto. Y bueno, sí es un golpe fuerte, no es como despierta a la sociedad. Exacto, despierta. Es como despierta, sí, Sí. sí, me parece que en algunos casos sí. Digo, no todo, porque también va a haber expresiones artísticas que no vayan tan a estos temas. Efectivamente. Digo, porque si generalizamos, Sí, podemos caer ahí en un hueco medio extraño, pero sí tiene razón. Pero me parece que esos mejores atributos del arte. De hecho, aquí en México pasa eso. Sí. Los grandes artistas, si tú te pones a pensar claro. en los Posadas, en Rivera, en Frida Kahlo, bueno, en fin, no me encanta, pero en fin, No, tampoco me gusta, pero también está ahí. el otro muralista muy bueno, Siqueiros. o sea, todos esos cuates eran revolucionarios y querían darle el trancazo al sistema. Al sistema. Porque Vamos ni siquiera a el ver, gobierno, sí. era el sistema. Era el sistema en general. Que era el que sentían que no funcionaba. Exactamente. Entonces, bueno, no me quiero salir tanto porque estábamos hablando del Renacimiento y es bien importante tocar la parte del Renacimiento porque aquí viene una evolución muy fuerte artística y uno de sus principales, o para mi gusto uno de los principales representantes, Leonardo da Vinci. Que este cuate era un polímata impresionante. Era un todólogo. Sí, polímata es aquella persona que tiene diferentes... diferentes profesiones, ¿no? Que se dedica y que es apta en cada una. Y que es apto en cada uno. Leonardo era arquitecto, era científico, inventor, pintor, él estudiaba las aves,
Él hizo estos primeros bocetos para... de las alas, ¿no? De cómo volaba. De cómo para Porque el aeroplano, ¿no? Exacto, De cómo porque estaba volaba. buscando para uno de sus inventos. Para uno de sus inventos. Él hizo los primeros tanques de guerra. Él también, sí, claro. Hizo los primeros tanques de Hizo guerra. muchas armas. Hizo muchas armas, porque pues, era inventor este cuate. Y otro caso bien interesante, con el cráneo del caballo, hizo las famosas liras, que eran estas guitarras. Como el cráneo del caballo tenía cierta acústica, lo experimentó e hizo la primera lira. Órale, eso no lo sabía. Aprendimos algo nuevo el día de hoy. Sí, Está bien chido eso. efectivamente. Entonces, y también empezó a hacer muchos experimentos con el cabello de los caballos, precisamente de que los que Con el crin. ajá, y empezó a hacer los tintes para cabello, para las doncellas de los... Y no, este güey hacía de todo. No, sí, hacía de todo. Todólogo. Sí, no. Entonces, por eso yo creo que es uno de los grandes representantes del Renacimiento, ¿no? Evidentemente en esa época también y del arte, ¿no? Bueno, del arte en general, ¿no? Aparecieron los Miguel Ángel, aparecieron otros muchos grandes artistas, ¿sí? Que fueron detonando estas bellas artes, cada uno en su estilo. No quiere decir que antes del Renacimiento no existiera, quiere decir que hubo una pausa muy fuerte, porque sí hubo una evolución, pero hubo una pausa muy fuerte de 200, 300 años, donde el feudalismo y todo esto abarcó... Estancó la humanidad. Estancó a la humanidad. Porque no nada más al arte, ¿no? Sí, no, a la ciencia, todo. Todo se estancó. ¿No? Todo tenía que ver con Dios, ¿no? Y es cuando vemos las expresiones artísticas que tienen que ver con el Sagrado Corazón y todas estas escenas bíblicas. Sí, claro, ¿cómo se llama? La Trinidad, ¿no? La Santísima Trinidad, Trinidad, todas esas el cosas. nacimiento de María y bla, bla, bla. Bueno, no el nacimiento de María, ¿no? El nacimiento de Jesús con María, ¿no? Entonces, con María, bueno, en fin. Ustedes me entendieron. Se estanca este tema. Se estanca. Entonces aparecen estos grandes exponentes y vamos a escuchar nombres pues, de Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, las tortugas ninjas, Rafaelo. Sí, no, claro, aparecen todas las tortugas ninjas que al final de cuentas de ahí vienen, ¿no? Su nombre. De estos estos cuatro grandes artistas. Exacto. Y aparecen grandes pinturas como la Gioconda, o más bien conocida como la Mona Lisa. ¿Sí? Aparece la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, digo, por mencionar algunas grandes. Las grandes. Sí, la Venus del Milo también, que es bellísima esta onda. Y bueno, en fin, aparecen un sinfín de grandes obras que van involucrando cada vez diferentes técnicas, porque el arte de ahí parte. El Renacimiento es como el parteaguas de un nuevo inicio para el arte. Sí, rebotea el arte. Sí, la rebotea. Entonces, es un inicio. Y de ahí arranca y hay un sinfín de diferentes tendencias y estilos, ¿no? Estilos, por ejemplo, el barroco, ¿no? Que aparece en España, por ahí de los 1500, 1600, aparece el barroco, durísimo, que es muy ornamental. De hecho, México, amigos de la 57, es demasiado barroco porque tenemos toda la tendencia española cuando viene la conquista. Que estaba en el punto más alto. En el punto más alto el barroco y aparecen estas grandes... desde la arquitectura, las pinturas, las esculturas, el barroco es demasiado ornamentario. Es muy fastuoso. Sí, demasiado garigoleado para acabar pronto. Y para todos lados, ¿no? Para la pintura, para la arquitectura y para la poesía. La poesía, ¿no? Aplicaba la metáfora de una forma durísima. En la poesía, por ejemplo, las metáforas eran grandes expresiones y muy rebuscadas. Sí, sobre todo eso. Que ahí está, de ahí también viene, por ejemplo, el Quijote, es muy rebuscado. Sí, el Quijote de la Mancha. ¿No? Entonces, el señor Miguel de Cervantes Saavedra. Que no es escrita en el periodo barroco, ¿no? Pero como que ocupa este estilo. Sí, por ahí. De escritura. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, quieren tener otra visión de lo que es el barroco, dense una vuelta, por ejemplo, en el centro de Querétaro, vean los templos, vean las casonas, estos pechos de paloma, cómo están más marcados con flores y alegorías, ¿no? Básicamente a cualquier centro de una ciudad importante en México, sí. Va a ser barroca. Sí, por la tendencia española que teníamos. Sí, México es un país barroco. De hecho, es un país muy barroco. De hecho, no vamos a encontrar cosas góticas, por ejemplo. Es muy Son difícil. muy poquitas. Muy difícil. Creo que en Guanajuato o en León, en algunos de estos lados de Guanajuato, en San Miguel, hay tendencias más góticas, que hablamos de esta onda de las gárgolas y todo eso. Y que todo termina en punta, ¿no? Y que tratas de llegar hasta el cielo, porque
tratas de llegar a Dios. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí tenemos mucho de lo que hablamos en estas tendencias artísticas. Jimena, para variar, nos está cortando la inspiración, justamente cuando íbamos arrancando, chido. No, está bien. Está chido. Ya te seguimos al siguiente y ya nos bloqueamos. ¿Qué es lo que quiere? Que es lo que no quiere, Es lo que quiere que nos Jimena. peleemos para Bloqueamos. generar likes. Entonces, bueno, Lógicamente, ¿no, carnal? La polémica. La polémica. Entonces, bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Mencionemos nuestras redes. Nuestras redes, nuestras de nosotros, Ajá, perdón. En Facebook me van a encontrar como Rodrigo Renzan, en Twitter y en Instagram me van a encontrar como Rod Renzan. Aquí va a aparecer un carrito que va a pasar y ahí están mis redes sociales. ¿Las tuyas, Gonzalo? Yo estoy en Facebook como Gonzalo Uribe y en Instagram y en Twitter como Salam Raz. Ahí síganos, Síganos. denos like y vean las tonterías que posteamos. Básicamente. Son puras tonterías, la neta. Pero está chido, se van a divertir. Entonces, regresamos. Vamos. Estamos de vuelta. Estoy otra vez regresando a mi pantalla. Esta pantalla, muy bien, excelente. Bien. Estamos de vuelta, amigos de la 57 y de esta bella edición de Blanco y Negro. Jimena se está peinando, ¿por Sí. qué no? A ver, Acordarse de los chinitos de las patillas. acomodamos los Why not? why not. Y sigue viendo en el celular y sigue con esa Está situación. Sigue peinándose. Está bien, Y aparte nos amenaza con el tiempo, nos enseña el tiempo. Sí, de mira, güey, te tengo. Ok, bueno, redes sociales. Estamos En Facebook como las 57 multimedios. En Instagram. Sí. como la-57-multimedios, ahí denlo seguir. Estamos publicando hartas cosas. Hartas. No tengo abandonado, la neta, pero en Facebook ahí estamos. me voy a meter. Exactamente. Y evidentemente en este bello canal de YouTube, que Las estamos aquí. 57 multimedios. Denle click a la campanita, A la campanita, por por favor. favor, Suscríbanse y compártanos. y compartanos. Bien importante, ¿no? Que nos compartan. Sí, les gusta o no, compartan. ¿Lo haces en serio, hermano? Sí, también, sí. Ay, qué amable. Se nos fue la onda de Nomás locos tapale inicial. la marca. La marca gira, es Ah, porque no se trae, ve. trae marca, perdón. Bueno. En fin. X, mal gordo. Cállate, cabrón, que no nos paga nada, güey. ¿Y nos pagó? Ni nos pagará nada, en fin. Bueno, estábamos hablando de arte. Y hay que mencionar las 7 bellas artes, ¿no? Porque se clasifican en 7 bellas artes. A partir del siglo XX, más o menos, Más o menos. se empieza a dar esta clasificación y se separan las 7 bellas artes, ¿no? Efectivamente. Porque, bueno, dice que remite a los 7 tipos de manifestaciones artísticas modernas, incluyendo al cine, que es la última disciplina en incorporarse. Sí, el cine ya es considerado como una bella arte, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿Cuáles son? ¿cuáles son? Vamos Yo a, luego ya dijiste cine. ya dije el cine, pero bueno, vámonos con la primera, que fue catalogada como la primera, que es la arquitectura. Arquitectura. Ajá. Que bien, está, su función de la arquitectura es más un tema de... Habitacional. Ajá. O de ocupar un espacio. se me fue la palabra. Utilitaria. Utilitaria, gracias. Que se ha convenido en reconocer pues, que es una bella arte por todas las construcciones. Estas ornamentaciones, ¿no? Ornamentaciones, Que se le exactamente. empiezan a poner a la arquitectura, ¿no? Que dejan de ser como más cuadradas. Exacto. Entonces, bueno, ahí está el arte La arquitectura. de la arquitectura. La Sí, siguiente, pintura, ¿no? la pintura, Evidentemente. evidentemente, que la pintura es una manifestación artística de carácter visual, plasmada en una superficie bidimensional, Así es. cuya composición conjuga elementos como las formas, colores, texturas, la armonía, la perspectiva, entre otros muchos. La composición y la estética, seguramente. Todas, ¿no? Tienen que ir Con la estética. Sí, tienen que ir de la mano de la estética, si no. Pues la pintura se mete Chingados. en las bellas artes, ¿no? Pues ahí tenemos la pintura. Sí, después sería la arquitectura. No, La escultura. ¿La La escultura, Ujú. que es el arte de crear formas en un espacio tridimensional, y ya que son moldeadas, talladas, esculpidas en un relieve. ¿No? Entonces Sí. esa es la escultura. También el hueco grabado, o el grabado, es considerado Dentro de la escultura. Sí, claro. Y bueno, son actividades que son desde el periodo preclásico, una onda así, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la escultura. ¿Sale? Después seguiríamos con La música. música. La música. ¡Música! Música. Música. Sí, Huevo. sí. La música es el arte de combinar sonidos aplicando principios de melodía, ritmo y armonía, ya sea a través de la voz humana o de los instrumentos musicales.
Así es. Entonces está bien chido, perdón, no pedí un chingadazo. No se preocupe. Discúlpame. Entonces la música sería considerada como la cuarta bella arte. ¿Luego ¿Sale? iríamos a qué? Pues Al teatro, ¿no? no, ¿A la danza? a la danza. Claro. Es el arte, fíjense, está bien, bien bello. Pues es eso. Ok. No sé por qué se ríen de mí, pero bueno, está bien. De mi padre. No sé cómo se llama. ¿Así se llama? Sí, creo que se llama padre. No sé. Ok. Hay un paso que se llama padre, no sé cuál sea, pero sí. La danza es el arte de naturaleza de expresiva corporal, es decir, que es una expresión corporal, constituida por movimientos rítmicos del cuerpo que pueden estar o no acompañados por música. Evidentemente, generalmente es por música. Por música, evidentemente. Sí. El reggaetón no está considerado entre la danza para que no se emocione. El perro intenso. El perro intenso todavía no es considerado como danza. Entonces, bueno, la danza, bueno, la música, la danza, sería la quinta bella arte. Sexta. No, la quinta. No, la danza ya la sé. No, la quinta. La sexta es la literatura. Ah, ok. Perfecto. La sexta es la literatura. Estoy Dentro de confundido. las bellas artes, la literatura se refiere al arte de la palabra escrita, De la palabra es regida por las formas de la poesía, narrativa, el ensayo y evidentemente el teatro. Qué chingón. A mí me encanta la literatura, yo soy amante de la literatura, soy fancese de la literatura. Entonces, bueno, ahí tenemos la sexta bella arte, que es la literatura. Y la séptima, como bien lo comentamos al principio, es el cine, ¿no? Así es. Que esa estaba, bueno, es agregada dentro de la categoría de bellas artes. El cine sintoniza de modo, es de un modo como integral, Ajá. lo que quise decir, Ok, integral. integral a varias bellas artes, ¿no? La parte visual, la parte auditiva, la parte, entonces Ok. mezcla como algunas de las bellas artes, ¿no? Va. Porque la actuación como tal también está considerado como esta onda de la expresión Artística, corporal, ¿no? Pero no es bellas artes. No, todavía no, el teatro no. Pero el teatro es muy bello también. Es lindo. Es- Es bastante entretenido. Y también, digo, no está considerado dentro de las 7 bellas artes, Pero pero sí es una. viene también de la literatura, entonces. Sí, también de la Ahí literatura. entra un poquitillo, ¿no? Entonces, Sí, exactamente. De hecho, la parte de la literatura lo meten ahí como de relleno. Realmente yo creo que debe ser algo aparte, pero bueno, ujú. está considerado bella arte la literatura y dentro de la literatura está el teatro, por todo el tema de las narrativas, Sí, de los de los guiones guiones, y todo sí, eso. claro, claro. Entonces, ahí tenemos las 7 bellas artes. Ok. Pero, ¿qué But, es? but, Pero, ¿qué es el arte? ¿Qué hace el arte? O sea, ¿el arte era arte antes de ser arte? ¿Hay arte que no le gusta hacer arte? ¿Quién dice que es arte? ¿El artista o los coleccionistas o estos güeyes que se dedican a clasificar? ¿Cómo se llama? Los críticos. los críticos. Yo a los críticos los dejaré de lado completamente Ok. porque son muy viscerales los críticos. Digo, hay grandes expertos, me queda clarísimo, pero yo sí los dejaré un poquito de lado. El arte, es que para mí, toda composición expresiva para mí debería ser considerada arte. Para mí la vida es arte. La composición de la vida es arte. ¿Qué lo hace arte? Yo dudo mucho, digo, y lo creo abiertamente, dudo mucho que Da Vinci haya dicho, ah, no mames, esto va a ser arte en 50 o 100 años. Yo no creo. O sea, yo no lo creo. Porque también es otra cosa, ¿no? Sí. Hay personas que creen que estos grandes maestros de la antigüedad son intocables. Sí, no, por supuesto, ¿no? Y no Pero necesariamente. hay otros que dicen, ¿no? que no hay cosa más bella para un artista que su arte sea reinterpretada. Por supuesto. Y aquí vienen dos tipos de palabras, las palabras de causa y las palabras de efecto. Las palabras de causa van muy enfocado a lo que el artista, según los expertos, Ajá. quería expresar. Ok. Porque aparte hay arte que nunca vamos a saber porque no tenemos una entrevista Sí, con los grandes maestros, ¿no? O sea, bueno, y si las hay, pues no sé, pero desconozco. Pero yo nunca tuve la oportunidad de entrevistar a Da Vinci, ¿no? Ojalá el día que parta Estaría chingón. al sepulcro, pues tenga chance Pero sí hay... de cotorrear con él y decirle, oye, güey, tengo una duda, cabrón, esto y esto. Pues estaría bien chido, ¿no? No, sí, Pero claro. no se puede. Pero hay entrevistas con artistas como más contemporáneos, que sí, Claro. como Dalí, ¿no? Ah, no, Dalí es otro pedo también. Estaba bien pirado, ¿no? No, y las Pero entrevistas de Dalí es como es- lo mismo, güey. Es es- una belleza. Así, es que cabrón. era bien excéntrico el señor, ¿no? Hasta para dar entrevistas era Sí, excéntrico. pues, tenía un hormiguero de mascota, o sea, chingate esa, ¿no? Yo no me imagino pasando unos hormigueros, pero bueno, ese güey era así, bueno, también. Él era excéntrico. Dalí, era Dalí, ¿no? Va a acabar pronto.
Sí, no, y tenemos grandes artistas. Nos estamos fijando mucho en la pintura, pero tenemos a Mozart, ¿no? Sí. En la música. Pero, por ejemplo, ahorita que tocaste a Mozart, ¿no? Claro. Esta parte de la música. ¿En qué momento? Porque luego es reducida o menospreciar el arte, ¿no? Porque hay personas que decían que Vivaldi era muy simple, Bueno, ¿no? sí, yo he escuchado. O en sus tiempos. Yo he escuchado gente que dice que te expresa la Mona Lisa. O que te expresa la Virgen de las Rocas, güey. De Da Vinci. Dices, güey, pues. Es que eso es bien bonito del arte, que es subjetiva. No, Sí. Nadie puede decir, eso es arte. Porque al final creo que la función del arte Ajá. es que te cause algo, positivo o negativo. Y va más allá del me gusta o no me gusta. Es que el arte está más allá del bien y del mal. Sí, claro. Si lo analizas fríamente, el arte está más allá del bien y del mal. Sí. Porque, como tú dices, para empezar la expresión de un güey. O sea, si nos vamos a la poesía, ¿sí? Por ejemplo, leer a Julio Cortázar, güey, es un viaje sototote, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Pero Cortázar de pronto te escribe unas cosas de dolor, cabrón. Un dolor entrañable. Pero también de pronto te escribe las cosas más bonitas que puedan. Sí, pues dices, güey, por eso va más allá del bien y del mal. Sí, claro. ¿No? O sea, si tú lees, por ejemplo, a Mario Benedetti, güey, o pues no me voy a meter a la poesía, güey, porque nos estamos metiendo mucho a la poesía. Me voy a meter con Julio Verne, cabrón, que es uno de los grandes narradores de la historia de la humanidad. De la humanidad. Sí, güey, o sea, para mí Julio Verne come aparte, güey, en otra mesa de grandes belleza. artistas. Entonces, la narrativa que maneja Julio Verne en sus historias, en el viaje al centro de la Tierra, Vuelta al mundo en 80 días, de la Tierra a la Luna, etc. La que tú quieras de las obras de Verne son realidad, o sea, son una onda que va más allá del bien y del mal. Te puede gustar o no la lectura, güey. Es que justamente. Pero tú, bueno, muchas veces vemos películas y esas películas ya son libros escritos, cabrón. O sea, son libros que ya fueron escritos y tú ves la película y ves el libro y dices, perdón, que todavía no le llegan. Y a Verne yo creo que va a estar muy cabrón que le lleguen en alguna adaptación de alguna película porque ese güey vivió ahí, o sea, estuvo ahí, no hay de otra. Era o sea, muy descriptivo. Muy descriptivo, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que hiciste al inicio con la que partimos este pedo está bien difícil de contestar, cabrón. ¿Cuál diría? Yo creo que está bien cabrón. Porque me dices, ¿en qué momento se empieza a considerar arte? Es que en qué momento se convierte en arte. Y si no era arte, ¿antes qué era? Lo que pasa es que es arte, si nos vamos a la etimología de la palabra, Ajá. es la expresión de un sentimiento, ¿cierto o no? ¿Cierto? Entonces, desde el momento del nacimiento de esta obra, güey, Ya es arte, ya es arte. Sí, porque acuérdate que para comunicarnos, güey, hay expresión y hay transmisión de ideas. Ajá. Los grandes comunicólogos de la época y los padres de la comunicación, de la vida, nos dicen que para comunicar hay que expresar y transmitir. Expresar no necesitas que haya un receptor. No. Expresas. Yo me salgo y grito, chingos, a todos. Está bien. Estoy expresando una idea, una forma de pensar. Así. Entonces, los Da Vinci, los Miguel Ángel, los Cortázar, lo que quieras, ¿sí? Empezaron a expresar. Ajá. Y luego su obra llega a oídos de otras personas, a los ojos de otras personas, y ya se convierte en transmisión. Ok. ¿Sí? Entonces, yo creo que desde que se escribe y desde que nace, Es arte. es arte. Para mi gusto, sí, güey. Digo, estoy equivocado a lo mejor y chingo mi madre, estoy equivocado. Total. Pero, yo sí pienso que el arte nace desde el primer trazo. Porque están expresándose. Creo yo, no sé. Sí, pero ¿qué pasa cuando es mercenaria? Cuando es pagada. Es que vuelvo a lo mismo, güey. O sea, y esa plática la tuvimos tú y yo hace casi un año por ahí, más o menos. Para mí, el hecho de que cobren o no, Ajá, es indiferente. para mí es indiferente, güey. O sea, porque a Leonardo da Vinci lo contrataban los Sí. Medici, los Sí, Sforza, tienes para que... unos mecenas. Sí, para que te den tu lana, güey. Y hazme la dama del Arminio, güey. Que es esta pintura bellísima de Leonardo. Fue pedida en encargo, güey. Sí, claro. Pero justamente el arte por encargo tiene que ver mucho con retratos, con temas que el que está contratando no puede expresar. Evidentemente. Evidentemente. Porque la artista tiene la técnica No, y aparte... y el talento. Sí, es como si yo llego y le digo a un pintor,
así es mi vieja, y la dibujo yo con palitas y bolitas como yo dibujo, güey, me va a decir, Sí. no chingues, güey, o sea, Sí. perdóname, güey, Sí, sí, pero claro, no te claro. voy a hacer nada Sí, con claro. bolitas y palitos, güey, ¿no? Sí, sí. Porque yo sí sé, güey, tú Ajá. no, yo sí sé, ¿no? O sea, y es por eso que yo digo que para mi gusto, cada profesión tiene su parte artística, pese a que te paguen por ella. Sí, o sea, sí, claro. te pueden pagar, pues tienes que tragar de algo, güey, o sea, Sí. y el artista tiene que tragar de algo. Sí, sí, claro. Pero a veces el arte, ¿no? O por ejemplo, esta parte de cuando te dicen, te vas a morir de hambre, ¿no? Sí, te Cuando eres conviertes, artista, te conviertes en una puta, literalmente. no, o sea, sí. O sea, pero a lo que iba, Es lo que te emputa a ti. no me imputa. Es que la parte bonita de cuando te pagan, obviamente, por el arte, Ajá. es que el artista invierte más que en el papel que está bocetando. Y Sí. está bien chingón eso. Sí. ¿no? Pero también el arte en clandestina, cuando es nutrida por el hambre del artista, no el hambre de expresarte, el hambre, Sí, 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 el hambre. Sí, de que necesitas O sea, sacar algo para vivir, cabrón. A veces es esta arte hecha en la pobreza, o es como... A lo que voy es que a veces la pobreza es una fuente de inspiración mucho más grande que la abundancia. Muchas de las grandes obras Pero- se pintaron, se hicieron Pero fíjate, en la pobreza. ahí te estás metiendo en otro pedo. Porque estás hablando de las fuentes de inspiración. Que es fundamental para el arte. No, por eso sí. Pero tú te vas a una pobreza. Ajá. Las mejores poesías que se han escrito ha sido cuando el artista está Más a dos triste. del suicidio, güey, porque Sí, sí, claro. lo dejó la mujer que amaba. Ujú. Esa es la fuente, pero el hecho de que la fuente del arte sea dinero, sea una persona, sea una necesidad de comer, yo no creo que le reste importancia a hacer arte, güey. No, yo tampoco. No lo creo. No, O sea, yo yo para, tampoco. para mi gusto, el arte va a ser arte, güey. Desde el momento en el que tú sabes, yo escribo, me gusta escribir. Ajá. Yo he escrito cosas sumamente enamorado y agradezco a la musa que me hace invocar estas letras, güey. Saludos. Saludos. Pero también, cuando estás emputado, triste, desolado, pues también lo agradeces, güey, porque siguen siendo fuente de inspiración. Pregúntalo a los cantautores, cabrón. Ah, no, sí, claro. Entonces, aquí lo que, desde ese día que estuvimos platicando, porque yo siempre digo que toda profesión bien hecha y hecha con pasión, con entrega, es arte. Tú eres diseñador y tú dices, no, yo no soy artista, Yo no güey, soy artista. porque es un pedido, ¿no? Por el estándar de pedido. No por el pedido, es por lo utilitario. Pero sigue siendo arte, güey. No es arte. Para mi gusto sí es arte. O sea, sigue siendo arte porque es tu expresión, ¿sí? Sigue siendo tu expresión de tu tema, güey. Cuando yo creo, cuando yo hago cosas diseñadas para mí, o por nomás porque me dieron ganas de hacer algo en mi soito, podría decir que es arte. Pero, No. pero cuando tengo que hacer un logotipo para cierta empresa, pues eso no es arte, es Sí. la técnica. Sí, porque tú, Gonzalo, vas a diseñar ese mismo logo, o imagotipo, isologo, lo que se te antoje. Las el lote, derivaciones. ¿sí? Ujú. La vas a hacer con tu estilo. Ajá. Y nadie tiene tu estilo, güey. Puede haber gente similar y todo. Eso es lo que lo hace artístico, güey. A mí me pueden pedir mañana que grabe voces para un poema, güey. A mí. Y se la pueden pedir a otro pendejo, güey. A otro güey. A un güey más talentoso que yo incluso. Ajá. Pero como yo, nadie lo va a hacer, güey. Sí, claro. Porque yo tengo mi estilo. Le pongo mi sello, güey. Ajá. ¿Sí? Eso es a mí lo que hace que sea arte, para mi gusto, güey. O sea, porque no hay un güey que pueda igualarte a ti. Puede haber mejores o puede haber peores, pero igualarte a ti no puede haber. No, sí, claro, Para mi gusto, definitivamente. eso es arte. No, Para mí, en mi muy particular punto. no, yo no creo que eso sea arte. ¿Y ustedes, compañeros, amigos de Blanco y Negro, qué piensan? ¿Qué creen que es el arte? ¿Qué creen que sea el arte? Porque aparte, el arte no nada más está en estos, En estas vertientes. no, en estos establecimientos con mayúsculas, ¿no? De el museo, Sí, no. el escenario, No. el libro, la novela, ¿no? O sea, No. yo creo que la expresión más fuerte yo de arte, desde mi punto de vista, es cuando el arte es revolucionario. Sí, y no hablamos y hoy que de es eso. incómoda. Y aparte, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Es muy pura.
O sea, lo que hacía los Siqueiros, los Rivera, estos cuates, y no nada más hablo de pintores, también hubo poemas, hubo poetas, hubo gente que escribía crítica social bien fuerte. Sí, por ejemplo, ahí está La Granja, ¿no? Que es una crítica bien fuerte al socialismo. No, y pregúntale a los hermanos Flores Magón, que también hicieron un chingo de crítica social, escribiendo libros y fuerte. O sea, sí tenemos grandes expresionistas, vamos a llamarlo así. Que es, bueno, que el expresionismo es otra tendencia artística, pero sí, claro. me refiero a expresionistas de expresar, ¿no? De esta onda de la expresión. Gente que daba en chingadazo directo y que lo hacía ver hasta de forma poética. Sí, que lo hace ver bonito. Lo hace ver bonito. Pues la literatura de la onda, todo lo que surge en Latinoamérica en los años 60, la literatura de la onda, es eso, güey, una crítica social bien fuerte. Es meter un mal de forma bien bonita, bien escrita, bien estructurada, sí, claro. con prosa, con... Sí, con esta estructura bonita, estructura bien hecha. Pero seguía siendo arte. Sí, claro. Entonces, me queda claro, amigos, que así de ambiguo es el arte. ¿Sí? Y subjetiva. Y subjetivo. Y de hecho, con eso me gustaría cerrar. Sí. La parte subjetiva del arte. Cada uno tiene su opinión y eso es lo que lo hace más bello al pinche arte. Que todos tenemos una opinión. Mientras a un servidor no le gusta Frida Kahlo porque carece de muchas cosas para mi gusto. A mí tampoco me gusta. Puede haber gente que no la idolatre. Y no deja de ser arte. Por supuesto que no. A mí no me gusta, se me hace un arte muy pinche. Pero a mí tampoco me gusta. Hay mejores. Hay mejores. Sí, bueno, en fin. Ya nos pasamos por algunos minutos. Unos cuantos, entonces que ya nos callamos. Y ya nos callamos en los 5. Redes sociales. Tú ya las de ti. Las mías de mí. Búsquenme como Rodrigo Renzan en Facebook y en Twitter y en Instagram me pueden buscar como Rod Renzan. Hermano, las tuyas. Las mías. Como cochino. En Facebook me encuentran como Gonzalo Uribe y en Instagram y en Twitter como Salam Raz. Van a aparecer aquí los carritos con nuestras redes sociales y evidentemente no se olviden de seguir a esta hermosa página de la 57. Que es la que vale. Que es la que vale, la de nosotros vale para pura madre. Sigan en la 57 Multimedios en Facebook. En Instagram como la-57-multimedios y al canal, por favor, suscríbanse y denle like. Bueno, se nos fue el programa hecho la chingada, como toda la vida. Gracias por sintonizarnos. Voy a seguir platicando de esta madre. Sí, bueno. Yo creo que va a haber una segunda parte seguramente de esto. Podría ser. Dependiendo de los likes. Pero no olviden de escribir en la cajita de comentarios qué opinan ustedes del arte. Estaría muy interesante que nos digan qué es el arte para ustedes, ¿no? Entonces, esto fue blanco y negro, porque no todo tiene color.